Hola, hola amigos, bienvenidos un día más a su canal, tu amigo normalista. El día de hoy hablaremos un poco de la introducción del teorema o sobre el teorema de Pitágoras, en donde vamos a abarcar algunos de los conceptos o algunos de sus elementos más como que importantes o fundamentales de este gran teorema. Comencemos. Un dato curioso. ¿Sabías que el teorema de Pitágoras fue conocido por primera vez en la antigua Babilonia y Egipto a comienzos de 1900 a.C.? La relación fue demostrada en una tabla babilónica de 4000 años, ahora conocida como Pimpton 322. Bueno, comencemos con la pregunta. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Ok, recordemos. Sabemos que el teorema de Pitágoras se caracteriza primero porque este sirve únicamente con los triángulos rectángulos, los cuales pues es un triángulo con un ángulo recto o un ángulo que mide 90 grados. Bueno, acá sabemos que algunos de sus lados pues se conocen, tienen un nombre específico. El el lado del triángulo más largo, el cual es conocido o llamado como la hipotenusa, este que estoy marcando, y sus otros dos lados, que es cateto y el otro cateto. Más adelante se abarcarán otros como conceptos de los lados de estos, como estos dos, como el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero pues ahorita los vamos a conocer como catetos, estos dos de los lados que les acabo de marcar. Los marco con otro color. Ahora, bueno, el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados que pues se pueden dibujar en cada uno de sus lados del triángulo rectángulo, así como lo marcamos o como se presenta en la imagen. Este es el cuadrado de la hipotenusa. Este es el cuadrado de uno de los catetos y este es el otro cuadrado del otro de los catetos. Bueno, seguimos. Bueno, el teorema de Pitágoras habla de que los cuadrados o el cuadrado de la hipotenusa tiene la misma área o es igual a la suma de los cuadrados que se dibujan en los catetos. O sea, bueno, antes vamos a ponerle un símbolo pues a estas a los lados de del triángulo. Empecemos con el primer cateto. Lo vamos a llamar el cateto A. Este va a ser el cateto B y este va a ser el cateto C. Ok, una vez esto nos dice que pues el cuadrado o la suma antes, bueno, la suma de este cuadrado del primer cateto y este cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Más adelante vamos a verlo. Bueno, entonces, aquí tenemos, anteriormente se les explicó que entonces vamos a denominar el lado A como A al cuadrado, porque pues es el cuadrado de este. El lado B, B al cuadrado y el lado C, C al cuadrado. Y nos dice que la suma del cateto A más la suma del cateto B, como ya lo estoy representando aquí, A más B, es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, C al cuadrado, como se representa en este ladito. Entonces quedaría en nuestra fórmula como C al cuadrada es igual a al cuadrada más B al cuadrada. Vamos a demostrarlo con un ejemplo. Vamos a darle medidas a cada uno de los lados del triángulo.
Para conocer la medida un ejemplo de la hipotenusa, vamos a conocer antes, bueno, debe de estar plasmadas las medidas de cada uno de estos catetos. Un ejemplo, vamos a darle que el cateto A va a medir 4 centímetros. 4. El cateto B va a medir 3 centímetros. Ok, disculpen. 3 centímetros. Y el cateto C, pues no sabemos cuánto va a medir. Entonces, con la ayuda de esta fórmula, vamos a encontrar pues el lado o la medida de nuestra hipotenusa. Podemos decir, ok, C al cuadrada es igual a 4 al cuadrado más B al cuadrado. O bueno, en este caso 3 al cuadrado, disculpen. Ok, entonces quedaría C cuadrada es igual a 4 por 4, 16. Ok, a 16. Más 3 por 3, 9. Ok, y sabemos 16 más 9 son 25. Entonces C cuadrada es igual a 25. Pero esta no es la medida absoluta de nuestra hipotenusa. Esta es, ahora sí que pues el cuadrado, ¿no? Las medidas del cuadrado. Pero necesitamos nada más cuánto mide el lado. O sea, la hipotenusa, uno de sus lados, no el cuadrado. Pues. Ahora, ¿qué hacemos acá? Recordemos, otra cosa muy importante. Acá se hace uso de todas las diferentes ejercicios matemáticos, muchas reglas de la matemática. Aquí vamos a recordar la jerarquía de operaciones en donde, o bueno, las operaciones, perdón, específicamente las operaciones inversas de cada una. Un ejemplo, la operación inversa de la suma es la resta, la de la división es la multiplicación, y en este caso la de la potencia, porque c cuadrada es una potencia, su operación inversa es la raíz. Entonces sabemos que la raíz cuadrada de 25 es pues 5. Entonces quedaría como, sacamos raíz de c cuadrada y raíz de 25, esta se cancela, y raíz de 25 es 5. Entonces c igual a 5. Y aquí tenemos la medida de nuestra hipotenusa. Entonces nuestra hipotenusa mide 5 centímetros. Continuamos. Bueno, entonces ahora recuerda algo más importante. Este teorema se utiliza para encontrar el valor o medida de alguno de los tres lados del triángulo rectángulo, conociendo obviamente dos de estos. Como en la anterior diapositiva les enseñé o vieron el ejemplo donde no tenemos el valor del lado de la hipotenusa. No necesariamente puede ser para encontrar ese lado, ¿verdad? También podemos tener el valor de la hipotenusa y de uno de los catetos, pero no tenemos el otro cateto. Entonces podemos encontrar también ese valor. Acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer ahora sí que debemos de hacer alguna modificación a nuestra, pues sí, a nuestra fórmula que dimos al inicio, en donde pues debemos de encontrar o dar la prioridad al símbolo o al valor desconocido. Que bueno, esto lo explicaré un poco más adelante. Y bueno, recuerda otra cosa, que bueno, este teorema solo aplica en triángulos rectángulos, eso ya lo sabemos. Y pues el teorema siempre habla de los cuadrados de cada uno de los lados del triángulo, como ya lo demostramos o ya lo vimos anteriormente. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Y pues no se olviden de seguir viendo más de mi contenido, de su amigo normalista. Y pues más adelante subiremos un poco más sobre este gran teorema de Pitágoras, porque pues recuerden, esta fue una breve introducción. Entonces, bueno, nos vemos y muchas gracias.